Vamos a empezar con esta pequeña clase en lo referente a vectores. Y anteriormente, ustedes ya realizaron algunas actividades en lo referente a este tema. Entonces, en sí el tema es, nuevamente repito, vectores, ¿verdad? Y exclusivamente vamos a hacer transformación de coordenadas, ¿sí? Transformación de coordenadas. Ustedes saben que existen varias coordenadas en el cual yo pueda representar un vector. La primera alternativa o la primera forma de representar un vector es en coordenadas rectangulares. La segunda tenemos las coordenadas polares. Como tercera manera tenemos las coordenadas geográficas. ¿Sí? Estas son las tres formas que yo puedo representar un vector. Voy a poner aquí formas de representar un vector. Y ustedes observan en este ejercicio que tengo un vector que está expresado en una de estas formas y me está solicitando las otras dos que hacen falta, ¿sí? Entonces, yo debo saber cuál es la forma o cuál es la notación que yo debo conocer para cada una de estas coordenadas. Voy a suponer en este caso que voy a analizar un vector A. No se olviden que cuando estoy hablando de un vector, yo debo ubicar una flechita dirigida hacia la derecha en la parte superior de la letra. Para que esté en coordenadas rectangulares, ¿sí? La primera alternativa, para que esté en coordenadas rectangulares este vector A, yo necesito descomponerlo en sus componentes. Es decir, componente en X o coordenada en X, componente en Y o coordenada en Y, y al final voy a poner las unidades de medida, dependiendo del caso. Esta es la notación para una coordenada rectangular. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer para una coordenada polar. Voy a suponer el mismo vector A va a ser igual. Para que esté expresado en coordenadas polares, yo necesito el módulo del vector. El módulo del vector se representa con la misma letra, pero ya sin ubicar la flecha. Luego necesito las unidades de medida. Pongo punto y coma, y luego necesito el ángulo polar. ¿Sí? Esta es la notación de un vector cuando yo quiera representarlo en coordenadas polares. Me falta una más, que son las coordenadas geográficas. Voy a utilizar el mismo vector A. Necesito el módulo del vector con las unidades de medida, punto y coma, y necesito por aquí el rumbo. Esta es la manera que yo debo saber para representar un vector en coordenadas geográficas. ¿Estamos de acuerdo? Si yo observo en este caso el ejercicio que está planteado, yo veo que tengo un vector K, ¿sí? En el cual me dice 20 n mayúscula. Ya les voy a explicar qué es la n mayúscula. Acá nuevamente me aparece una n mayúscula, tengo 47 grados y una O mayúscula, ¿sí?
Cuando ustedes vean este tipo de notación o de expresión, este 20 me representa el módulo del vector, es decir, la letra K sin la flechita. La N mayúscula que está acompañado del 20 es la unidad de medida. Y esa unidad de medida, la N mayúscula, me representa para todo tipo de fuerzas. Toda fuerza, según el sistema internacional, debe estar expresado en newtons, ¿sí? Entonces la N mayúscula es la unidad de medida para una fuerza, que me representa los newtons, ¿sí? No confundirse con la otra N. No se olviden que aquí tengo una coma que está separando la primera parte de la segunda. Entonces, cuando yo vea un ángulo, yo me doy cuenta que en este ejercicio yo tengo un ángulo porque aquí se encuentran los grados, ¿sí? Pero yo tengo la N mayúscula y la O mayúscula que son mis puntos cardinales. ¿Qué son estos puntos cardinales? Me va a dar específicamente la dirección del vector. En este caso, la N me representa el norte, la O es el oeste. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no confundirse la N que acompaña al módulo del vector, que es la unidad de medida para una fuerza, con la N de un punto cardinal. Siempre los puntos cardinales están acompañados de ángulos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo observo esta notación, tengo el módulo del vector con su respectiva unidad de medida. Tengo el rumbo, este es un rumbo, ¿sí? Siempre cuando ustedes vean los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, eso es el rumbo de un vector. Entonces, es obvio que el ejercicio me está estableciendo un vector K que está expresado en coordenadas geográficas, ¿verdad? Porque las coordenadas geográficas me dice que yo necesito el módulo del vector y el rumbo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo puedo ya establecer que este ejercicio me está dando un vector expresado en una coordenada geográfica. Y me solicita que lo transforme o lo convierta a una coordenada polar y a una coordenada rectangular. Siempre en los ejercicios de física, yo necesito obligatoriamente realizar una gráfica con la finalidad de comprender o entender de mejor manera el ejercicio. Entonces, todo vector que esté planteado en un ejercicio, yo lo puedo representar en el plano cartesiano. Y voy a dibujar el plano cartesiano. Ustedes saben que el plano cartesiano es la intercepción entre dos ejes, siempre y cuando dichos ejes formen un ángulo de 90 grados y va a tener un punto fijo, un punto común que se llama origen de coordenadas. Como yo tengo una coordenada geográfica en mi vector K, yo necesito ubicar mis puntos cardinales en este plano cartesiano. Entonces, ya deben saber que el norte se encuentra en la parte superior, el sur en la parte inferior, el este a la derecha y el oeste a la izquierda. Se dan cuenta que si ustedes escriben estas dos palabras, no sé, en sentido antihorario al plano cartesiano, empezando desde la parte superior, no se van a olvidar nunca cómo se debe ubicar los puntos cardinales en el plano cartesiano. ¿Sí? Ustedes escriben no sé en sentido antihorario, empezando desde la parte superior, y de esa manera ustedes no se van a olvidar cómo ubicar los puntos cardinales. Es una pequeña estrategia, se podría decir. Entonces, ya tengo ubicado mis puntos cardinales. Ahora sí, voy a representar mi rumbo. ¿Sí? Aquí está el rumbo, ¿no? El rumbo me dice que es norte 47 grados
al oeste. El norte se encuentra en la parte superior y el oeste se encuentra en la parte izquierda. Es decir, que el vector que me está estableciendo el ejercicio se va a encontrar en el segundo cuadrante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo lo voy a hacer de manera muy general, la gráfica, no lo voy a hacer exacta para no perder mucho tiempo, pero ustedes saben cómo tienen que graficar ese ángulo, ¿no? Deben tomar el graduador, ubicar el origen que coincida con la parte eh, específica del graduador y buscar el ángulo de 47 grados empezando desde el norte y dirigiéndome hacia el oeste. Voy a suponer que mi vector va a estar más o menos por aquí, ¿no? ¿Sí? Este va a ser mi vector K. ¿Dónde ubico los 47 grados? ¿Desde dónde tengo que iniciar? Desde el norte hacia el vector me dirijo 47 grados, ¿sí? Hacia el oeste. Este ángulo de aquí es los 47 grados que me está estableciendo el ejercicio. Norte, 47 grados hacia el oeste. Ya lo grafiqué. Entonces puedo nuevamente llegar a una conclusión de que mi vector K se encuentra en el segundo cuadrante. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Una vez que ya grafiqué el vector K, voy a contestar cada uno de esos literales. Primero me solicita las coordenadas polares. Ya les expliqué anteriormente, para yo representar un vector en coordenadas polares necesito el módulo del vector y necesito el ángulo polar. Entonces, mi vector K en coordenadas polares va a estar establecido de la siguiente manera. El módulo, que es la misma letra sin la flechita, con las unidades de medida, que en este caso son los newtons, punto y coma, y necesito el ángulo polar, que eso le establece con este símbolo, tita P, tita sub P. ¿Sí? Entonces, el módulo ya conocemos. Ya sabemos que el módulo del vector es 20 newtons. ¿Qué es lo que me hace falta conocer? El ángulo polar. Entonces, para identificar el ángulo polar, yo debo saber la condición de dicho ángulo. Y el ángulo polar me dice que siempre inicia desde el eje X positivo hacia el vector en sentido antihorario. Repito, el ángulo polar, ¿sí? Tita sub P, inicia desde el eje X positivo hacia el vector en sentido antihorario. Esta es la condición que yo debo saber del ángulo polar. Entonces voy a graficar ese ángulo polar para conocer cuál es dicho valor. Entonces, el ángulo polar va a empezar desde el eje X positivo. Aquí tenemos el eje X positivo. Y debo dirigirme hacia el vector en sentido antihorario. Ojo, en sentido antihorario significa en contra de las manecillas del reloj. De la siguiente manera. Este es mi ángulo polar. ¿Sí? Que le llamamos tita sub P. ¿Cuánto vale ese ángulo? Yo tengo que calcular, tengo que determinar cuánto vale ese ángulo polar. Ustedes saben que cada cuadrante del plano cartesiano equivale a 90 grados, ¿sí? Es decir, que el primer cuadrante, este es el primer cuadrante del plano cartesiano, este ángulo que está aquí equivale a 90 grados. Para yo encontrar el ángulo polar, que es el que yo necesito, se dan cuenta que yo tengo que sumarle los 90 grados del primer cuadrante más los 47 grados que están en el segundo cuadrante. Si yo sumo esos dos ángulos, me está dando el ángulo polar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para determinar dicho ángulo polar, tengo que realizar la suma entre los 90 grados, que equivale al primer cuadrante, más los 47 grados,
que tengo del segundo cuadrante. Si yo sumo esos dos ángulos, ¿cuánto me da? A ver, Alex Chimborazo. Si yo sumo 90 más 47, ¿cuánto me da el ángulo polar? ¿Alguien que me ayude, por favor? 137. Muy bien, 137 grados. ¿Estamos de acuerdo? Repito nuevamente, para determinar el ángulo polar, yo debo saber la condición. ¿Cuál es la condición del ángulo polar? Que siempre inicia desde el eje X positivo hacia el vector en sentido antihorario. Sentido antihorario significa en contra de las manecillas del reloj. Ya grafiqué ese ángulo polar. Y para encontrar su valor, yo debo sumar los 90 grados del primer cuadrante más los 47 grados del segundo cuadrante. Ya encontramos que el ángulo polar es 137. Ahora sí, como ya tengo el ángulo polar, ya tengo el módulo del vector, ya puedo representar mi vector K en coordenadas polares. ¿Cómo me va a quedar? El vector K va a ser igual. ¿Cuánto es el módulo? El módulo ya sabemos que es 20. ¿Cuál es la unidad de medida que acompaña al módulo del vector? Los newtons, que es la letra N mayúscula. Punto y coma. Y necesito el ángulo polar que ya encontré, 137 grados. Esto es el literal A, la coordenada polar del vector K. Entonces se dan cuenta que importante es, primeramente, graficar, comprender el vector que me está dando el ejercicio para poder determinar o transformar a las otras coordenadas. Contestamos ya el literal A. Ahora, en el literal B, ¿qué es lo que me está solicitando? Las coordenadas rectangulares, ¿sí? Para yo ubicar mi vector en coordenadas rectangulares, yo necesito cuál es su notación o cuál es su forma de representar dicho vector en coordenadas rectangulares. ¿Qué es lo que yo necesito? Entonces, como yo tengo mi vector K y lo quiero pasar a coordenadas rectangulares, necesito las componentes de dicho vector, es decir, la componente en el eje X y la componente en el eje y al final necesito las unidades de medida. Entonces, según el ejercicio, yo no tengo ninguna coordenada. El ejercicio me establece el módulo del vector y el rumbo, que es una coordenada geográfica. Ya la transformamos a una coordenada polar con el módulo y el ángulo polar. Ya se hizo el proceso. Ahora, para yo poder encontrar las coordenadas, ojo, rectangulares, ustedes van a aplicar las siguientes fórmulas, ¿sí? Para encontrar la coordenada en X del vector K, van a multiplicar el módulo del vector por el coseno del ángulo polar. ¿Estamos de acuerdo? Para encontrar la coordenada en X del vector, ustedes van a multiplicar el módulo del vector que sí tengo, que vale 20, por el coseno del ángulo polar, que también tengo el ángulo polar, que vale 137. Para encontrar la coordenada en Y es prácticamente lo mismo, pero en vez de multiplicar el módulo por el coseno, se va a multiplicar por el seno del ángulo polar. Ahora, ustedes van a preguntar de dónde se originan estas dos fórmulas, analizando un triángulo rectángulo, que eso también ya se les envió como una actividad, en el cual si yo aplico las funciones trigonométricas en dicho triángulo rectángulo, yo voy a obtener estas dos fórmulas. Pero el objetivo de ustedes en este caso es de que apliquen estas fórmulas para encontrar las coordenadas. Entonces vamos a reemplazar. Para encontrar la coordenada en X del vector K, va a ser igual al módulo. No se olviden que cuando vean la letra K, sin flechita, es el módulo. Y esto es 20 newtons. Que multiplica al coseno
del ángulo polar. Y yo observo que el ángulo polar equivale a 137 grados. Lo mismo voy a hacer para la coordenada en Y. El módulo del vector vale 20 newtons. Voy a multiplicar por el seno del ángulo polar, que sigue siendo 137 grados. Entonces realizo esa multiplicación. Necesito sí o sí utilizar la calculadora. Entonces ubicamos 20 por coseno de 37. Si alguien me puede ayudar en ese aspecto, por favor. Alguien que tenga una calculadora a la mano. 2740, Licen, 2740. No puede ser 2740, ¿sí? Siempre una coordenada Ya, en X o en Y nunca puede ser mayor que el módulo. sí. Eso acuérdese. La coordenada en X y la coordenada en Y de un vector nunca debe ser mayor que el módulo. Si el módulo es 20, no puede ser 2000. Imposible. ¿Y Están cómo le utilizando, multiplicamos entonces? O sea, le entendí yo, 20 por 137 le no, multiplicamos, o 20 cómo. por el coseno de 137. 20 por el coseno de 137. 13.64, dije. ¿Cuánto? 13.64. No. Listen 14.62. Muy 14.62, bien. pero negativo. Exacto, negativo. Menos 14,62. Excelente. ¿Qué unidades va a tener esta coordenada? Newtons, no se olviden. Ya voy a explicar por qué salió con el signo negativo, pero ese es el valor. Entonces, por favor, tratemos de utilizar bien la calculadora, porque si no le aplican adecuadamente, van a tener resultados diferentes. Ahora vamos con la coordenada en Y. Es prácticamente lo mismo, ¿no? 20 por el seno de 37. ¿Cuánto me sale? ¿20 por el seno de 137? 13.64. Ahí sí, muy bien. 13,64. ¿En qué unidades? Newtons. Ya sabemos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué la coordenada en X me sale negativa y por qué la coordenada en Y me sale positiva? Es obvio que el vector está en ¿qué cuadrante? Mi vector K está en el segundo cuadrante. Y ustedes deben saber que en el segundo cuadrante la coordenada en X tiene que ser negativa. ¿Sí? La coordenada en X tiene que ser negativa y la coordenada en Y tiene que ser positiva. Entonces estamos realizando correctamente el ejercicio. De esa manera verificamos que los resultados que estoy obteniendo coinciden con la gráfica que realicé anteriormente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya encontré mis coordenadas. Ahora, necesito ya expresarle el vector en coordenadas rectangulares. ¿Qué necesito ubicar? El vector K con la flechita. Esto va a ser igual. Coordenada en X, ya sabemos, menos 14,62, punto y coma. Coordenada en Y es 13,64, cierro paréntesis, y al final ubico las unidades de medida que son los newtons. Este es el resultado de la coordenada rectangular. En otras palabras, es el resultado de mi vector K expresado o transformado a una coordenada rectangular. Entonces, todo este proceso ustedes tienen que realizar para hacer transformación de coordenadas. Pero se dan cuenta qué importante es saber graficar mi vector. Si yo grafico el vector correctamente, no hay ningún inconveniente al momento que se haga el proceso analítico para encontrar cada una de los literales. ¿Sí? Ahora sí, preguntas, inquietudes, por favor, en lo referente a lo que estoy explicando. Ya
el ejercicio se estableció con una coordenada geográfica y la transformamos a una polar y también a una rectangular. No sé si está claro la explicación que realicé. Y si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pues de una vez para poder solventarlo. Listen, ¿qué le multiplicó para sacarle los 13.64? Ya, 20 por el seno de 137 grados. Ah, ya. Déjenme de una vez les ayudo, ¿no? Si no podemos utilizar la calculadora correctamente, ahí vamos a tener inconvenientes. ¿Sí están observando la calculadora? Sí, le hice. Ya, entonces, en el primer caso, ¿cuánto era? 20 que multiplican al coseno de 137. Ponen igual. Ahí está el menos 14,62. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con la siguiente. Era 20, para encontrar la coordenada en lleno, 20 por el seno de 137. Ahí me sale el 13,64 ya aproximado, si estamos trabajando con dos decimales. Entonces ustedes deben saber cómo utilizar la calculadora para poder encontrar adecuadamente los valores, porque si ustedes no encuentran los valores adecuados, pues ustedes van a tener otros resultados. Y lo que sí ustedes deben tener claro es de que siempre las coordenadas, tanto en X como en Y, van a ser menores que el módulo del vector. Nunca una coordenada va a ser mayor que el módulo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, van a tener coordenadas siempre menores que el módulo. Si el módulo en este caso es 20 newtons, yo no puedo tener una coordenada en X de 22 y una coordenada en Y de 25. Jamás no van a encontrar eso. Si ustedes por alguna razón encuentran esos valores mayores que el módulo, algo están haciendo mal y tienen que corregir. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay preguntas? Listo. Entonces, en este caso, se dan cuenta que me da un vector, yo le cambié la letra, puse un vector A, en el cual me dice que tengo 200 kilómetros, punto y coma, 318 grados. Es totalmente diferente al ejercicio anterior, donde yo tenía un vector K, que me daba como valores 20 newtons y norte 47 grados al oeste. Y también establecimos que dicha coordenada del ejercicio anterior era una coordenada geográfica. Con estos datos, y es obvio, ¿no? Si me pide literal A, coordenada geográfica, literal B, coordenada rectangular, ¿cuál es la que me hace falta o la que me está dando el ejercicio? Es una coordenada polar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué polar? Porque estos 200 me representa ¿qué cosa? El módulo del vector. En este caso es la misma letra sin la flechita. Las unidades de medida, ya sabemos, son los kilómetros. Y estos 318 grados me representa el ángulo polar. Se dan cuenta que no tengo ningún punto cardinal. No tengo el norte, el sur, el este y el oeste. Cuando solamente tengo un ángulo específico, es un ángulo polar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Les voy a ayudar solamente con el literal A para que ustedes puedan realizar en casa el literal B. ¿Sí? El primer paso es hacer una gráfica, realizar una gráfica con la finalidad de comprender el ejercicio.
Entonces ustedes saben que todo vector yo lo puedo graficar en el plano cartesiano. Aquí está mi plano cartesiano. Tenemos el eje X. Por acá tenemos el eje Y. Si yo observo mi vector A, específicamente el ángulo polar que vale 318, y sabiendo adicionalmente que cada cuadrante de mi plano cartesiano equivale a 90 grados, es decir que por aquí tengo 90 grados, por acá también tengo 90 grados, es decir que si yo sumo los 4 cuadrantes me da 360 grados. Yo tengo que graficar este ángulo polar y deben saber la condición del ángulo polar. Ya les expliqué anteriormente, el ángulo polar siempre inicia desde el eje X positivo hacia el vector en sentido antihorario. Por aquí está mi eje X positivo, ¿sí? Como el ángulo es 318 grados, si yo sumo el primer cuadrante con el segundo cuadrante me va a dar 180, con el tercer cuadrante me va a dar 270, es decir que el vector A se va a encontrar en el cuarto cuadrante. No lo voy a hacer exacto, solamente voy a graficar de manera que ustedes comprendan en qué cuadrante va a estar el vector. Lo voy a hacer por aquí más o menos, ¿no? Ahí. Sí, aquí está mi vector A. Y los 318 grados es todo este ángulo, desde el eje X positivo hacia el vector en sentido antihorario. Este es mi ángulo polar. ¿Estamos de acuerdo? Listo. A este vector A yo tengo que transformarle a una coordenada geográfica. ¿Qué debo saber de la coordenada geográfica? Que la coordenada geográfica, si estoy hablando del vector A, yo necesito el módulo del vector con las unidades de medida, punto y coma, y el rumbo. Esto yo debo saber para una coordenada geográfica. Ahora, así como el ángulo polar tiene una condición que me dice que siempre inicia desde el eje X positivo hacia el vector en sentido antihorario, el rumbo también tiene una condición. Y me dice lo siguiente, que este rumbo siempre, ¿sí? Siempre inicia desde el eje Y, positivo o negativo. ¿Estamos de acuerdo? Ya les voy a explicar cuándo es positivo y cuándo es negativo. Con un máximo valor de 90 grados. Ojo, estoy diciendo como máximo valor 90 grados. Es decir, que ustedes no van a tener un rumbo de 91, de 92, de 93 grados, de 200 grados, de 500 grados. ¿Estamos de acuerdo? Esta condición que acabo de ubicar, ustedes deben aprenderse. Cada ángulo tiene su condición. El primer ángulo, el ángulo polar, ya sabemos cuál es la condición de dicho ángulo. El rumbo me dice que siempre inicia desde el eje Y positivo o negativo con un máximo valor de 90 grados. Por lo general, al rumbo se lo establece con un símbolo griego denominado phi. Este es el símbolo que se utiliza para el rumbo. ¿Estamos de acuerdo? Es un símbolo griego que se utiliza bastante para representar ángulos. Entonces, ¿cuándo ese rumbo va a ser positivo? Cuando mi vector esté en el primer y segundo cuadrante, ¿sí? Cuando el vector esté en el primer y segundo cuadrante, el rumbo va a ser positivo. Pero cuando el vector se encuentre en el tercer y cuarto cuadrante, el rumbo inicia desde el eje Y negativo.
Repito nuevamente. Si el vector se encuentra en el primer y segundo cuadrante, el rumbo inicia desde el eje Y positivo. Voy a poner aquí Y. Pero si el vector se encuentra en el tercer y cuarto cuadrante, el rumbo inicia desde el eje Y negativo. Entonces, como yo observo que mi vector A se encuentra en el cuarto cuadrante, aquí está el cuarto cuadrante, este ángulo φ va a empezar desde el eje Y negativo. ¿Estamos de acuerdo? Como yo necesito el rumbo, es decir que yo obligatoriamente debo ubicar mis puntos cardinales, voy a ubicar, ya saben, ¿no? No sé en sentido antihorario. Es decir que este vector A va a empezar desde el sur, ¿sí? Desde Y negativo me está diciendo la condición, hacia el vector y que no debe pasarse de 90 grados. Entonces, el ángulo φ que yo necesito encontrar es el de aquí, ¿no? Este es el ángulo φ que no sé cuánto vale. ¿Estamos de acuerdo? Repito nuevamente. Cuando mi vector esté en el tercer y cuarto cuadrante, el ángulo φ va a empezar desde el eje Y negativo, en este caso desde el sur. ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Hacia dónde está el vector? Como el vector está en el cuarto cuadrante, pues me voy en sentido antihorario, ¿verdad? Y se dan cuenta que este ángulo pequeñito que está de color verde, pues no se va a pasar jamás de 90 grados, ¿sí? Porque ya sabemos que todo este cuadrante, el cuarto cuadrante, equivale a un ángulo de 90 grados. Entonces, como está en el cuarto cuadrante, dicho ángulo no va a pasar de 90 grados. Ahora, yo necesito saber cuánto vale ese ángulo φ, ¿sí? Lo único que sé es de que cada cuadrante del plano cartesiano vale 90 grados y también sé adicionalmente que mi ángulo polar vale 318 grados. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta que todo este ángulo que está de color azul es el ángulo polar que equivale a 318 grados. Y yo necesito el ángulo de color verde. ¿Qué es lo más adecuado? ¿Qué es lo que necesito realizar para encontrar dicho ángulo? Yo debo restarle este ángulo polar, que es 318, tengo que quitarle los tres primeros cuadrantes, que equivale a 270. En otras palabras, voy a hacer otra gráfica acá en la parte inferior izquierda, para que se comprenda de mejor manera. Aquí está mi vector A. Este ángulo es el polar, ¿sí? Todo esto es el ángulo polar, se dan cuenta. Y yo necesito este pedacito de aquí, que es el de color verde. Fin, ¿sí? Para yo encontrar ese ángulo de color verde, ustedes observan que si yo le quito al ángulo polar todo esto, si yo elimino o le quito esta parte, que le estoy haciendo de color negro, sí o no que me sobra el pedacito de color verde. Todo lo que está de color negro, sí o no que equivale a 270 grados, porque son los tres cuadrantes. Entonces, para encontrar el ángulo φ, ¿sí? Tengo que aplicar la resta del ángulo polar, que vale 318, menos toda esta partecita que está de color negro, que son tres cuadrantes, que vale 270 grados. Si yo le resto, voy a encontrar el ángulo pequeño o el ángulo φ que yo necesito para establecer mi vector en coordenadas geográficas. Entonces, si yo aplico la resta, ¿cuánto me sale? A ver, ¿quién me ayuda? 48. 48, Lince. Muy bien. 48 grados. Se dan cuenta que no pasó de 90 grados, que es el límite. Entonces, siempre el rumbo, siempre el ángulo φ
va a tener un ángulo entre 0 y máximo 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Ya encontré el rumbo, ya encontré el ángulo phi. Ahora sí voy a expresar mi vector en coordenadas geográficas. Entonces, voy a ubicar mi vector A es igual. Aquí está la expresión, ¿no? ¿Qué necesito? Necesito el módulo. El módulo ya me da el ejercicio, vale 200 kilómetros. Entonces pongo 200 kilómetros. Punto y coma. ¿Y qué necesito luego? El rumbo o el ángulo phi. ¿Cuánto vale ese ángulo? 48. Pero, como es una coordenada geográfica, yo necesito de los puntos cardinales. ¿Desde dónde empieza ese ángulo phi? Desde el sur. Pongo sur. ¿Cuántos grados? Ahí sí va el 48. ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? Si estoy en el cuarto cuadrante, hacia el este. Esa es mi coordenada geográfica. Repito nuevamente. Para establecer mi vector A en coordenadas geográficas necesito el módulo del vector que ya tengo como dato, 200 kilómetros, punto y coma. Necesito el rumbo, es decir, obligatoriamente mis puntos cardinales. Observo el vector que está en el cuarto cuadrante. ¿En dónde va a empezar? Desde el sur, porque ya establecimos que si el vector está en el tercer y cuarto cuadrante, ese ángulo phi inicia desde el eje Y negativo. ¿Sí? Entonces, empieza desde el sur. ¿Cuántos grados? Ya encontramos 48 grados. ¿Sí? 48 grados. Y me dirijo hacia el este. ¿Estamos de acuerdo? Esta es mi coordenada geográfica para el vector A. Ya hice la transformación. Ya hice la transformación de coordenada polar a una coordenada geográfica. Ese es el proceso que ustedes deben realizar. Entonces se dan cuenta que, como les decía anteriormente, es importante analizar la gráfica para poder encontrar las otras coordenadas. ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan sobre esta partecita? Ya les ayudé con el literal A del segundo ejercicio. ¿Alguna inquietud que ustedes tengan, por favor? De una vez. ¿No hay preguntas? ¿Cómo harían para obtener una coordenada rectangular? Haríamos el mismo proceso del otro ejercicio. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Excelente. ¿Sí? Van a utilizar las dos formulitas porque desean encontrar las coordenadas rectangulares. Ya tienen el ángulo polar que vale 318. Aplican las multiplicaciones. Verifican los signos. Como mi vector está en el cuarto cuadrante, X va a ser positivo, Y va a ser negativo. Y ya tienen la coordenada rectangular. O sea, está más fácil. ¿Estamos de acuerdo? Es prácticamente lo mismo que se realizó anteriormente.